El día de hoy lo he denominado asertividad de las palabras guiadas por el Espíritu Santo. Ese es el título o el subtítulo del tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Asertividad de las palabras guiadas por el Espíritu Santo. Ahora, debemos entender por asertividad el expresar correctamente y de manera certera lo que se dice, sin caer en la pasividad, pero sin llegar al punto de la agresividad. Y ahorita vamos a ir viendo el por qué te digo o te doy esta definición. Te la voy a repetir. Asertividad es expresar correctamente y de manera certera lo que se dice sin ser pasivo, pero tampoco agresivo. ¿Ok? Es como el justo medio. Finalmente, Dios cuando expresa las cosas, en la actualidad, digamos, bajo el pacto en el que nosotros nos encontramos, no hay un punto en el cual podamos encontrar que Él es alguien que emita un juicio directamente sobre nuestras vidas como lo era en el pasado. Entonces, Él está como en el justo medio, sabiendo expresar de manera certera a tu vida las palabras que van a transformarte, que van a tocarte y que van a producir los cambios que Él quiere hacer en tu vida. ¿Ok? Entonces, como primera cita, quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. De ahí vamos a partir. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la base de lo que es la palabra de Dios, ¿ok? De ahí ahorita te voy a explicar el por qué estoy citando este texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y tiene 4 acercamientos. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia. Y tiene un propósito del por qué la palabra de Dios hace o tiene estos acercamientos a nuestra vida. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Nos enseña ordenanzas, mandamientos, pero también tiene principios de éxito. Eso es algo que en algunos mensajes que he tenido la oportunidad de compartir los días domingo, he aclarado. Realmente, si nosotros seguimos los principios que aparecen en la palabra de Dios como sabiduría divina, nos van a llevar a un éxito en todo aquello que nosotros emprendamos al lado del Espíritu Santo. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios son ordenanzas, mandamientos y principios de éxito. Redarguir es como una amonestación. Cuando tú escuchas la palabra redarguir, es como que el Dios a través de su palabra te está amonestando. ¿Ok? Y cuando lo hace, pues evidentemente cuando nosotros estamos siguiendo un camino incorrecto. Lo que Él quiere hacer es que nosotros enderecemos nuestro camino. Cuando nosotros somos amonestados a través de la palabra de Dios, no es para que nosotros, digamos, seamos exhibidos o lleguemos a un punto de decir, no, pues realmente esto no es para mí, o finalmente yo no logro estar en los estándares de Dios, entonces mejor dejo esto. No, finalmente cuando Él nos amonesta es porque hay un punto en el cual nosotros debemos corregir, pero atrás de eso viene la ayuda de parte de Dios para que nosotros podamos corregir nuestro andar. ¿Ok? Como yo te decía, Dios no te va a dar una palabra de descalificación. Él evidentemente nota aquellos aspectos que en tu vida son incorrectos. Con esto te estoy diciendo que Dios no es un Dios alcahuete, que diga, bueno, pues ya, pues como mis hijos son así, pues ya ni modo, pues fueron los que me tocaron, ¿no? O los que mi hijo fue a rescatar, pues rescató lo peor, pues ya ni modo, ¿no? Porque él dice que vino por lo vil y lo menospreciado, ¿no? No estoy diciendo ni ofendiendo de ninguna manera, pero finalmente, pues sí, vino y tiene un propósito el por qué nos eligió de esa manera, ¿no? Pero con esto te estoy diciendo que él no te descalifica. O sea, él sabe exactamente cómo eres, sí, pero él tiene el poder de cambiarte. Entonces, cada vez que él expresa algo a tu vida en donde él nota que hay algo que está incorrecto, es con la intención de que tú abras los ojos y entonces tú cambies tu acercamiento y vengas delante de él a decirle, sí, soy incapaz, evidentemente soy incapaz de hacer lo que tú me estás pidiendo,
Pero si tú me ayudas con tu suficiencia, entonces yo sí puedo cambiar, ¿ok? Esa es la intención de las palabras de nuestro Dios al momento de que nos amonesta. ¿Ok? Corrige, dice que la palabra de nuestro Dios corrige, sí, corrige porque hay enseñanzas que tal vez están incorrectas en nuestra vida. Hemos tomado tal vez la palabra de nuestro Dios de una manera o a través de un acercamiento que no es el correcto. La palabra de nuestro Dios nos va a ir corrigiendo todas aquellas malas interpretaciones que hemos tenido en el pasado si dejamos que su Santo Espíritu sea el que nos revele la Escritura. Porque dice la misma palabra de sí misma que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, si yo me acerco a la palabra de Dios tratando de interpretarla con un conocimiento humano o con la sabiduría humana, evidentemente hay un punto en el cual yo puedo perderme o yo puedo interpretarla de manera incorrecta. Si yo dejo que la propia palabra corrija a través de su Santo Espíritu aquellas cosas que yo he interpretado de manera incorrecta, pues entonces la acción que lleva el Espíritu Santo en mi vida va a reorientar los pasos y va a permitirme entender claramente lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante que dependamos del Espíritu Santo, aun cuando nos acercamos a la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es cierta y es verdad, ¿no? Pero aún así podemos tener una interpretación incorrecta de ella si lo hacemos a nivel humano. Ahora, ¿en qué nos instruye? Nos instruye en la verdad y en la justicia de Dios, de tal manera que nosotros podamos caminar de manera correcta. El versículo 17 te está diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Se está refiriendo a lo que en Efesios 2:10 te está diciendo, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, la palabra de Dios nos prepara para que nosotros podamos caminar en esas buenas obras que ya fueron preparadas de antemano y que solo a nosotros nos corresponde caminar en ellas. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos va a hacer perfectos. ¿Podemos ser perfectos? Sí. Somos representantes de Jesucristo en esta tierra y Él nos dijo que haríamos lo mismo que Él y aún cosas superiores. Es decir, si Él pudo, tú y yo podemos, siempre y cuando dejemos que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en nosotros. Entonces, ¿debemos llenarnos de su palabra? Sí. ¿Por qué? Porque su palabra es la que va a hacer todas esas acciones que acabamos de decir y nos va a reorientar y a poner en el punto exacto donde vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para llegar a esa perfección. La palabra dice que nosotros, nuestro caminar es como la luz de la aurora, debe ser en ascenso. Siempre vamos a ir avanzando. Eso quiere decir que no, como el día, no sale el sol y inmediatamente se pone en el cenit, no, va avanzando paulatinamente hasta que llega al punto más alto y de ahí empieza a descender, ¿no? Pero quiere decir que nosotros vamos a llegar a esa perfección, sí, siempre y cuando dejemos que la palabra haga la obra en nuestras vidas. Dice que su palabra jamás regresa vacía, pero esa parte de que jamás regresa vacía tiene que ver con nosotros. Si nosotros dejamos que esa palabra haga la obra en nosotros, evidentemente no va a dejar sin efecto para lo cual fue hablada y dicha hacia tu vida. ¿Sí? Entonces debemos de tener ese acercamiento correcto a la palabra de nuestro Dios, pero también tener la apertura de que su palabra misma nos ministre, nos transforme, haga una obra de corrección inclusive en nuestras vidas, orientándonos y reorientándonos a hacer lo correcto. Ahora, la palabra de nuestro Dios cobra vida dentro de nosotros. Su palabra es la que va a hacer que nosotros podamos llegar a esa perfección. ¿Ok? Bien. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, nos está diciendo lo siguiente. Un segundito. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Como estamos hablando acerca del poder de las palabras, la palabra de profecía, que es al punto al que quiero llegar en esta noche, es la misma palabra de Dios expresada. Y la propia palabra de Dios tiene poder.
¿Ok? Entonces eso tenlo ahí presente porque vamos a llegar a ese punto en en las siguientes citas que traigo para ti en esta noche. Pero acá está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, primero nos está diciendo que la palabra, es decir, la Biblia, es la palabra profética más segura. Es decir, que si tú y yo no tuviésemos ninguna profecía que hablara específicamente a nuestras vidas fuera del ámbito de la palabra, pues evidentemente con la propia Biblia podríamos tener palabras que nos aplican específicamente a nosotros. Esa es una de las cualidades que tiene la palabra al ser viva, que realmente nos habla particularmente a cada uno de una manera distinta. Podemos compartir aquí un versículo, por un decir, y a cada uno nos puede aplicar de manera muy diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Es decir, es una palabra profética que Dios expresó, aun cuando haya sido en un momento histórico, tiene la cualidad o la capacidad de aplicar a tu vida en un momento específico, aún en nuestro presente. Ahora, también hay palabras proféticas que en la propia escritura no han tenido un cumplimiento, pero nosotros creemos que esas palabras van a cumplirse. ¿Por qué? Porque todas las que hasta la fecha se han cumplido, finalmente tú puedes ver históricamente cómo han venido cumpliéndose en el tiempo específico que Dios las expresó. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos la palabra profética más segura? Sí, esa es la palabra de nuestro Dios. ¿Debemos estar atentos a ella? Sí, porque va a cumplir los propósitos que hablamos hace un momento. Corregiste, instruirte, exhortarte, etcétera. ¿Ok? Ahora, todas las palabras, la palabra de Dios debemos de tener claro que fue expresada o inspirada por el propio Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo inspiró la Biblia, y el Espíritu Santo sigue hablando hasta el día de hoy, cualquier palabra profética que venga a tu vida de un profeta que sea guiado por el Espíritu Santo, tienes que tener la certeza de que tiene una validez tal y como lo tiene cualquier profecía que tú encuentres en la Escritura. Porque me he encontrado con personas que en la actualidad hay palabras proféticas que vienen a su vida que desechan con mucha facilidad. Decir no, casi casi no, pues es que Dios no me habló, ¿no? Esa ha de haber sido la emoción de la persona que me la dijo. Sin embargo, uno tiene posibilidad de evaluar las palabras. A eso vamos a llegar en este momento. Entonces, tenemos que entender en primer lugar que las profecías que están por cumplirse son ciertas, que son verdad y que su cumplimiento será inminente. Eso tenemos que tener claro. En segundo lugar, que si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. Esa es una cualidad de Dios que sigue obrando, sigue creando. Es decir, si Él dio profecías en la antigüedad, lo puede volver a hacer en nuestros días. En tercer lugar, debemos entender que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para expresar lo que Dios dice. De ahí la importancia que hay de incorporar al Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros vayamos a hacer, sea de índole espiritual o sea de índole práctica. Es decir, nosotros los hemos orientado a que incorporen al Espíritu Santo y le pregunten inclusive cosas que ustedes quieran hacer o emprender, de tal manera que lo que ustedes hagan, si es guiado por el Espíritu Santo, se vean como se vean las cosas en el inter a que llegue un cumplimiento, ustedes van a tener la certeza de que Dios está acompañándolos en el proceso, porque si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. No importa en el inter cómo se vean las cosas. Debemos incorporar al Espíritu Santo para todo en nuestras vidas. ¿Ok?
Ahora, con esto, lo que quiero dejar también en claro es que de ninguna manera estamos poniendo nada por encima de la verdad, ni por encima de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que una profecía evidentemente no es superior a la palabra de Dios, pero no desacreditamos en ninguna manera que lo que Dios está hablando el día de hoy viene de parte de Él. Tú puedes avalar cualquier palabra profética que te sea expresada a tu vida con la palabra de Dios, porque nunca una profecía que te den va a ir en contra de su palabra. Eso quiere decir, entonces, que tú tienes la palabra profética, como decíamos, más segura, que es la Biblia, contra la cual puedes comparar y avalar o sustentar cualquier palabra que Dios esté hablando el día de hoy. Cuando tú ves que lo que Dios está hablando no se contrapone de ninguna manera con lo que la Biblia dice, puedes estar seguro que la palabra profética que fue expresada viene de parte de Dios. Ese es un filtro importantísimo. Por eso es que debemos llenarnos de la palabra de Dios. De otra manera, tú puedes ser pues confundido o creer inclusive que palabras que fueron expresadas a tu vida pudieron haber venido de Dios, aun cuando no lo sean. Por eso es que hay en la actualidad ciertas doctrinas que está anticipado en la palabra que vendrían como a traer confusión o fábulas o ideologías que están siendo infiltradas aún en las iglesias. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la gente. Porque la palabra de nuestro Dios nos lleva a evaluarlo todo. Dice, evalúa todo lo que escuches de tal manera que tú puedas filtrarlo y retener solamente aquello que sea bueno y que está avalado o sustentado por mi palabra, que es la palabra profética más segura, hablando de la Biblia. ¿Ok? Entonces tenemos un filtro importantísimo, pero no vamos a poder ejecutarlo si no nos llenamos de la palabra de nuestro Dios. Y llenándonos a través del acercamiento correcto, que es pedirle al Espíritu Santo que sea Él mismo el que nos revele lo que está ahí escondido. En alguna ocasión, en alguno de los estudios que hemos tenido, los días miércoles o jueves, cuando lo teníamos en jueves, les he comentado que finalmente la palabra de Dios tiene que venir a un cumplimiento. Tenemos que evaluarla a través de la palabra, tenemos que llenarnos de ella para poder filtrar todo lo que nos es dicho. ¿No? No debemos dar por sentado que porque un ministro de Dios nos dijo una palabra, es totalmente cierta. ¿Ok? Tenemos que evaluarla a través de la palabra de Dios, pero es importante que el Espíritu Santo traiga esa revelación a tu vida. Algo que nosotros estamos haciendo, y eso te lo comparto, algo que nosotros hacemos durante la búsqueda que tenemos del Espíritu Santo en la semana para lo que específicamente quiere hacer el día domingo, es que solicitamos el discernimiento espiritual de todas las cosas. Es decir, los que estemos involucrados en esa búsqueda, si somos 5 personas, traemos delante del Espíritu Santo toda palabra que cada uno de los 5 recibimos. Decimos, Espíritu Santo, revélanos exactamente qué palabra vino de ti, si todo lo que se dijo viene de ti, y si lo que se dijo es para ser utilizado en la celebración o es algo que nos estás hablando o llamando la atención primeramente a nosotros. De tal manera que evidentemente ha habido cosas que el Espíritu Santo nos ha dicho, no, yo no dije tal cual eso que se expresó, de tal manera que aquellas cosas que discernimos y que no provienen totalmente del Espíritu Santo las desechamos. Esa es una clave importante que tú y yo debemos llevar a cabo cuando recibamos cualquier palabra que ha sido expresada por un profeta o un ministro hacia tu propia vida. Porque muchas veces puede venir cierta confusión, pero de ahí la importancia que debemos de tener la ayuda del Espíritu Santo para poder filtrar absolutamente todo. Y te digo, aun cuando no tuvieras totalmente la habilidad de escuchar la voz de Dios audible, o a través de un sueño, o a través de un pensamiento, o a través de una visión, tú puedes compararla con lo que dice la palabra de Dios. Y ahí no va a haber pierde. Si no se contrapone, viene de Dios.
Si se contrapone, puedes desecharla con toda tranquilidad, ¿ok? Entonces, pues son tips que quiero darte porque finalmente en este desarrollo vamos a ir aprendiendo a escuchar claramente la voz de Dios y saber cuando realmente Dios está hablando. Detrás de la palabra de Dios hay poder. Y hay poder para crear, hay poder para cambiar, hay poder para restaurar. Es decir, detrás de cada palabra que Dios expresa hay un poder implícito. Y nosotros tenemos esa facultad de expresar la palabra de Dios con nuestros labios y de que el poder mismo que opera en el reino opere en nuestra vida natural. ¿Ok? Entonces, en 1 Corintios 13 está hablando acerca del amor, pero dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Muchas personas agarran este versículo para decir, no, es que en la actualidad ya Dios no habla, ya la profecía está desechada, pero pues finalmente dejan de lado el versículo 9 y 10, porque ahí es la clave. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el versículo 9 y 10 te está diciendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, que ahí está la condición de cuándo van a cesar tanto las lenguas, la ciencia, como la profecía. Eso quiere decir que como en este momento no estamos en esa condición, Dios sigue hablando el día de hoy. Es decir, todo eso no ha cesado. Dios sigue hablando, Dios sigue trayendo dirección, Dios sigue expresando su voluntad y evidentemente cuando son cuestiones particulares, Dios sigue hablando y utiliza a ministros para expresar su voluntad específica para tu vida. Entonces, es claro que en nuestros tiempos Dios sigue hablando, solo que hay una diferencia de la manera en que Dios habla hoy a como hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos en una dispensación diferente. Estamos bajo un pacto totalmente distinto al que estaba en el Antiguo Testamento. Tú puedes ver que en el Antiguo Testamento había profetas que Dios les daba que fueran a expresar una palabra de juicio. Iban y decían, ¿sabes qué? Dios va a destruir esta ciudad, ¿no? Y entonces emitían un juicio, ¿no? Y no sé si recuerdas, hay historias dentro del Antiguo Testamento donde decían que había profetas que eran llamados para maldecir una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que las palabras de Dios que fueran expresadas a través de un profeta, aun cuando fueran de juicio, tenían un cumplimiento perfecto. Porque un profeta hablaba exactamente lo que Dios decía, ¿ok? Ahora, en la actualidad, el propósito de la profecía no es traer juicio. Eso ya cambió. El juicio se quedó en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿para qué o cuál es el propósito de la profecía en nuestros días? Tú lo puedes ver en 1 Corintios 14, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres, es decir, si Dios está hablando a través de sus profetas y a través de sus ministros en estos días, porque la palabra profética no solamente la manda a través de un profeta o de un ministerio profético. Eso podemos ahondar un poquito más en la siguiente sesión que tengamos, de cómo hay diferentes niveles de profecía y diferentes ministros que son los que profetizan. Pero bueno, hoy no quiero ahondar en esa parte, hoy solamente te voy a decir que el que profetiza habla a los hombres con tres finalidades: edificación, exhortación y consolación. Esa es la profecía que se da en nuestros días. Tiene que pasar a través de esos filtros. Si la palabra que te es dada viene para edificar tu vida, viene de parte de Dios. Si es para exhortarte, que lo hace a través del amor, evidentemente viene de Dios. Si la palabra que está siendo expresada a tu vida viene a consolar tu vida, viene de parte de Dios. Ese es como lo primordial de la profecía en nuestros días. Viene a edificarte, a exhortarte y a consolarte. Eso no quiere decir que Dios no hable para corregirnos, pero cuando lo hace, como yo te decía, no era con una intención de descalificación o de emitir un juicio a tu vida o de desecharte, sino lo que quiere hacer es exhortarte de tal manera que tú entiendas
lo que Dios realmente espera de ti y tú puedas tener un cambio en tu vida de tal manera que puedas llegar a ser lo que Dios quiere que seas sin alejarte de él, porque lo que quiere evidentemente el enemigo es traer mentiras a ti, pensando que lo que Dios está haciendo es desechándote y entonces que tú pienses que no hay la capacidad dentro de ti para llegar a ser como Dios quiere que tú seas. Pero como te dije hace un momento también, realmente nuestra suficiencia viene de parte de Dios. Eso también lo hablaba el Señor este domingo, que nuestra suficiencia, nuestro poder y nuestra fortaleza provienen de Él y radican en Él. Es decir, si nosotros estamos conectados con Él, podemos tomar de Él lo necesario para nuestras vidas para poder ser como Él espera que nosotros seamos. Algo que Él ha expresado recientemente es que Él no nos va a pedir nada para lo cual no tengamos la habilidad misma de parte de Él para ejecutar. Es decir, nunca te va a pedir un imposible, porque aun cuando Él te pidiera algo que a tus ojos es imposible, detrás de su palabra está su poder para capacitarte y habilitarte para llegar a ser aquello que a tus ojos es imposible. ¿Ok? Entonces, tú puedes ver que detrás de cada palabra que Dios expresa hay un poder implícito en esas palabras. Y Él nos orienta a que nosotros declaremos su palabra, que es lo que veíamos también la semana pasada. Él nos lleva al punto de que nosotros podamos expresar lo que Dios expresa. Y algo que Pablo orienta a las iglesias es, todos pueden profetizar. Es decir, todos pueden hablar lo que Dios habla. Entonces, detrás de lo que nosotros hablemos está implícito el poder de Dios. La misma palabra te está diciendo que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Que quiere decir que tú puedes profetizar o hablar lo que Dios está hablando. De tal manera que lo que somos orientados a hablar es lo que edifica y lo que construye. De ninguna manera proferir maldición o descalificar o desacreditar o condenar. ¿Ok? El poder de la palabra de nuestro Dios va a fluir a través de nuestros labios cuando edifiquemos, exhortemos y consolemos a aquel para el cual estamos hablando. Entonces, el mismo poder que hay en la palabra de nuestro Dios, cuando Él expresa algo, está en tus propios labios. De ahí que debemos ser tan cuidadosos en la manera en que nos expresamos, de tal manera que su poder sea el que fluya a través de nosotros. Entonces, nosotros nos convertimos en esos instrumentos útiles en sus manos para expresar su voluntad, para expresar su mismo poder, para crear y para edificar a la iglesia de Cristo y prepararla para el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tiene todo un propósito detrás nuestro Dios, para que nosotros podamos hablar y expresar claramente lo que Dios está hablando. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 20 y 21, y con esto vamos a cerrar, somos orientados a no menospreciar las profecías. Como yo te decía, en algún punto hay personas que dicen, no, Dios ya no habla el día de hoy. No, claro que habla. Y si la misma palabra te está orientando a no menospreciar las profecías, es porque Dios sigue hablando el día de hoy. Él sigue expresando su voluntad particular a tu vida y a la mía. Y lo que Él quiere hacer a través tuyo y a través mío y a nuestro alrededor. Entonces, ahí mismo te orienta a examinarlo todo y retener lo bueno. De ahí que debamos comparar y evaluar las palabras proféticas a la luz de la palabra de nuestro Dios, que es la palabra profética más segura, como lo decíamos hace un momento. Entonces, desechar la profecía es desechar la voz misma de nuestro Dios.